Vamos a hacer una prueba al sensor de posición del acelerador. El TPS es un sensor de tipo potenciómetro y lo encontramos instalado en el cuerpo de aceleración. Su función es informar a la computadora la posición de la mariposa del acelerador para ajustar la entrega de combustible. Esta prueba es para evaluar el funcionamiento del potenciómetro del sensor respecto a la salida y tiempo de respuesta conforme a la posición del acelerador. Antes de comenzar la prueba, utilizamos los datos del vehículo para identificar el circuito de salida del sensor. Conectamos un canal del osciloscopio al circuito de salida del mismo sensor. Ajustamos la escala de voltaje y tiempo de 5 voltios total en pantalla o 1 voltio por división a 200 milisegundos por división. Con el switch en ignición, iniciamos la prueba para ver datos en vivo. Vamos a abrir y cerrar despacio totalmente el acelerador. Con su forma de onda en la pantalla, pausamos el osciloscopio y utilizamos las herramientas de medición para examinar la captura. La forma de onda en buen estado tiene las siguientes características: una salida de voltaje continua, sin ningún tipo de interrupción en la señal, alrededor de 0.7 voltios con el acelerador cerrado. La salida aumenta progresivamente conforme se abre el acelerador desde su posición inicial hasta estar totalmente abierto. Con el acelerador completamente abierto, la salida es de alrededor de 4.5 voltios y se mantiene ahí mientras está en esa posición. A medida que el acelerador va cerrando, el voltaje de salida disminuye de forma progresiva y cae al valor inicial de 0.7 voltios con el acelerador en esa posición. No hay caída ni ruido en la forma de onda. El sensor TPS informa la posición de la mariposa del acelerador a la computadora del motor. Los potenciómetros, por lo general, son pistas de carbono colocadas en el eje de la mariposa del acelerador y tienen 3 terminales, una alimentación de referencia 5 voltios, una señal de salida y una tierra. Algunos fabricantes combinan el potenciómetro con un actuador del acelerador. Esta combinación no cambia la finalidad para nada, su función es la misma. Como la posición del acelerador se utiliza para el control del motor, el rango normal de salida del TPS está dentro del margen de tierra y los voltajes de referencia a 5 voltios. Por ejemplo, de 0.5 voltios con el acelerador cerrado y aproximadamente 4.5 voltios con el acelerador abierto. Esto nos da el margen para que la computadora verifique el estado del sensor y los circuitos. Un voltaje de salida excesivo o deficiente indica un circuito abierto o un cortocircuito a tierra o a voltaje. Cualquiera de estas condiciones hace que la computadora registre falla en el sensor. Los síntomas relacionados son la luz check encendida, el motor tarda en encender, el motor no acelera y ajuste de combustible incorrecto. Las causas probables a esta falla son daños mecánicos provocados por calor o vibración, cortocircuitos por fluido y humedad, daños en el conector y los circuitos externos, desgaste por fricción en las pistas.